Establecemos comunicación con José Antonio Crespo, analista político, historiador. José Antonio, como siempre, gracias por tu tiempo. Un primer año, buenas noches, por supuesto, un primer año de gobierno complicado, José Antonio, incluso más de lo previsto. Sí, bueno, algunos sí decían que el legado que le dejaba López Obrador a Claudia estaba muy complicado, porque lejos de haber cumplido sus promesas, que eran muy utópicas, pues más bien salió al revés, ¿no? Ofrecía crecimiento económico del 4 al 6%, fue de menos del 1%, las obras pues sí se acabaron, pero no terminan por funcionar, las obras públicas, la salud la destruyó, desabasto de medicinas, la educación bajó de calidad, en fin, la dejó una situación que dijo que no se iba a endeudar, la deuda creció 70% de lo que había recibido López Obrador. Alejó muchas inversiones con sus caprichos, con su desacato a la ley, con sus actitudes autoritarias, pues ha ido alejando más que atrayendo las inversiones, el famoso nearshoring, que México era el punto adecuado, era el lugar donde tenía que haber jalado la mayor parte de ese dinero que salía de China, pues no llegó aquí más que una parte muy pequeña, según los propios especialistas. Mucho se quedó en Corea del Sur, hasta en Vietnam, en fin, otros países de América Latina, Brasil, Costa Rica, pero llegó muy poco de lo que pudo haber llegado a México. ¿Por qué? Pues porque no les daba confianza a López Obrador, porque no cumple sus palabras, porque no cumple la ley, porque no da certeza jurídica. Entonces sí, muchos decían, pues Claudia no la va a tener fácil, y efectivamente no la ha tenido fácil, pero ella, lejos de corregir, bueno, algunas cosas se ve obligada a corregir aunque no lo diga, y empieza a decir, vamos a hacer esto, lo otro, pero en realidad pues ha continuado con ese camino, y más bien pues las cosas se ven bastante mal, aunque ella va a presumir que las cosas van muy bien. Agregado a eso, José Antonio, bueno, evidentemente no podemos dejar fuera de la fórmula la llegada de Donald Trump, sus amenazas, sus aranceles, que si el fentanilo, que si las drogas, que si los migrantes ilegales, que si el TEMEC, en fin, China, en fin, complicado. Sí, lo de Trump efectivamente es un factor externo. No estábamos seguros de que iba a ganar Trump. Digo, había elementos para pensar que sí, ni cómo iba a hacer la relación con México, porque pues con López Obrador no fue tan mala. En fin, no fue tan desastrosa, pero llegó ya con otra postura, ya llegó con otro ánimo, y ahora sí está presionando fuerte a México, y ahora le tocó a Claudia, sobre todo la cuestión, bueno, económica, los aranceles, etcétera, las amenazas que pueda haber sobre el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues, puede cambiarlo, puede subir los aranceles, en fin, todo eso que ha amenazado Trump, y la cuestión de las drogas, que aparentemente sí va muy en serio ese tema de Trump y que nos afecta muchísimo a nosotros, porque por un lado, pues efectivamente está desbordado el narcotráfico, porque López Obrador lo dejó hacer lo que quisiera, prácticamente lo dejó manos libres, y creció la fuerza política, no solamente la fuerza económica, en fin, de los cárteles, sino también la influencia política, y hay muchos indicios de que había ahí pues acuerdos, complicidades, etcétera. Entonces, sí, Trump está poniendo en una situación muy, muy difícil, muy complicada a Claudia Sheinbaum, pues poner entre la espada y la pared, porque además le está pidiendo no solamente intervenir contra los cárteles y los narcos, muchos de los cuales ya los tienen allá, sino contra los narcopolíticos, que son de su partido. Desde luego, en otros partidos también los ha habido, tal vez los siga habiendo, pero ahorita, como el gobierno es de Morena, y ya lleva 6 años, pues hay muchos políticos de Morena, a nivel de gobernador, de legisladores, de funcionarios, que están vinculados con el narco. Y lo que pide Trump es que se los entreguen, que los detengan, cosa que Claudia pues no quiere hacer, está poniendo todo tipo de trabas, todo tipo de excusas para no hacerlo. La pregunta es cómo va a reaccionar Trump ante eso. Y
y eso puede perjudicar a México. No solo al gobierno aquí, sino a México, todo México. Con todo esto, y bueno, evidentemente ya esperaremos a ver qué pasa el lunes con el informe, ¿qué esperar para México en los siguientes años? Vienen tiempos, yo te diría incluso complicados y más difíciles por una nueva instancia del Poder Judicial, una nueva visión de esto. Lo del Congreso, bueno, que marca la polarización como la vivida ayer, ¿no? Ahí está marcada ya. Sí, no, los escenarios son muy negativos, son muy oscuros, porque por un lado políticamente pues ya terminaron con la democracia, ¿no? Con lo que llevábamos más de 20 años, una democracia incipiente, con muchos defectos todavía, con muchas trabas, pero las democracias se van mejorando, se van cambiando, se van corrigiendo para que se vayan fortaleciendo y sean más eficaces. Así le hicieron las democracias que hoy por hoy funcionan en el mundo. No se destruyen, porque entonces volvemos otra vez al punto cero, ¿no? A empezar de cero. Aquí ya no hay democracia, sometió al Poder Legislativo, sometió al INE, sometió al Tribunal Electoral, que le ayudaron a darle mayoría calificada a Morena de manera anticonstitucional, y con eso ya pueden hacer lo que quieran porque pueden cambiar la Constitución en el sentido que quieran. La reforma judicial es la primera o una de las primeras muestras de eso, de que pueden hacer lo que quieran, y con eso a su vez subordinan al Poder Judicial, que había mantenido cierta autonomía todavía, pero entonces ya no es autónomo el Congreso, ya no es autónomo el Poder Judicial, se acabó la división de poderes. Están también controlando y van a controlar todavía más a las instituciones electorales, como en tiempos del PRI, y han desaparecido o sometido a las instituciones autónomas que también eran o funcionaron, unas mejor que otras, pero funcionaban como contrapeso al Poder Ejecutivo. Ya están o desaparecidas o están subordinadas totalmente, con lo cual todos los elementos de contrapesos, de frenos al poder del Ejecutivo, que son característicos propios de una democracia, pues ya no queda prácticamente nada, y se van a seguir. Ahora con la reforma electoral también van a concentrar más el poder, porque la van a hacer a modo para que beneficie a Morena, para que le facilite las cosas y al mismo tiempo debilite a la oposición. Entonces, el panorama político está muy feo. El panorama internacional, ya lo dijimos, muy mal. Económicamente las cosas se ven que lejos de mejorarse, se van a ir yendo cada vez más para abajo, se va a hacer más complicado. Entonces, claro que los escenarios que se ven para este gobierno pues son muy oscuros. Yo tengo la impresión de que este gobierno va a acabar muy mal, y lo malo es que eso significa que a México le va a ir también muy mal. Es correcto. Pues esperemos equivocarnos, José Antonio Crespo. Por lo pronto te agradezco como siempre estos minutos. Con mucho gusto, sí, ojalá nos equivoquemos y las cosas sean de otra manera, pero eso es lo que se ve hoy por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches.